errores, enmendaduras ni errores. Si nos equivocamos, tenemos que acudir con nuestro jefe directo y solicitar que ponga una firma al calce que testifica que se hizo la corrección en tiempo y forma, porque se puede malinterpretar que de pronto haya un juicio contra el hospital y hagan una corrección en una hoja de enfermería. Pues ahí tiene que estar el que se hizo la corrección, con qué se hizo, si fue con corrector, si fue con algún material indeleble, y que la jefa de enfermeras autorizó y testifica que se hizo en la fecha en la que se hizo y no por una corrección que en este momento al hospital le convenga. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien, esa es la intención. Y las tintas indelebles pues son el negro y el azul. Todas las demás con el tiempo se van deslavando. ¿Vale? Por eso todos los encabezados de los documentos se llenan en negro, y ya institucionalmente pues tenemos un trabajo, y el turno de la mañana trabaja con tinta azul, el turno de la tarde con verde y el nocturno con rojo. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Todo correcto? En el caso del registro de medicamentos, todos los antibióticos, independientemente del horario en que se encuentren, se ponen en rojo para que resalten y todos veamos que lo que estamos administrando es un antibiótico. De ahí en fuera sí son por horario y el color. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Vale. ¿Qué sigue? Sí, por favor. Bien, es el cargo del medicamento, es un control de medicamentos del adulto mayor. Se coloca, si están en domicilio, pues es difícil que se equivoquen con el paciente, pero aún así, aunque sepamos que el señor se llama de una determinada forma, en el control de medicamentos se tiene que poner la fecha del día, se tiene que poner el nombre del paciente y los medicamentos que se van a administrar en tiempo y forma. ¿Vale? Decíamos el nombre del medicamento, la dosis, la vía de administración y el horario. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Unidades de peso y unidades de volumen, ¿vale? Dentro de las unidades de peso, como siempre en las tablas nos van a aparecer los kilogramos, aunque no hay medicamentos que se administren en kilogramos. La unidad básica es el gramo, y un gramo tiene 1000 miligramos, ¿vale? Y luego tenemos que el miligramo tiene 1000 microgramos. Si se fijan, hasta el fondo del rengloncito está una letra M mayúscula y una G minúscula, o la abreviatura en minúsculas MCG. Ambos símbolos son microgramos, representan microgramos. Si la ponen con minúscula, es miligramo, ¿vale? Por eso, para evitar confusiones, muchos preferimos MCG, porque MG se parece mucho, una es mayúscula y la otra es minúscula, y si es mayúscula, entonces es microgramo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ok? Y bueno, hay otras unidades de medida más pequeñitas que se llaman miliequivalentes, y los miliequivalentes son 1000, o sea, un microgramo son 1000 miliequivalentes. Los electrolitos, como es el caso del potasio, que es un medicamento de empleo delicado, que puede causar hipercoagulación en la sangre, generalmente vienen miliequivalentes. La ampolleta viene de, si mal no recuerdo, de 10 mililitros y trae 20 miliequivalentes, ¿vale? Entonces quiere decir que en cada mililitro hay 2 miliequivalentes, y siempre se va a administrar bajo prescripción médica, y se puede aplicar intramuscular o en infusión endovenosa. Aunque en la prescripción diga IV, no se pone IV, se disuelve en la solución general, y de ahí se pasa al paciente a través de la venoclisis, ¿vale? Jamás se puede poner intravenoso. ¿Qué es intravenoso? Ponemos una liga y capturamos una vena, quitamos la liga y pasamos el medicamento en vena. Podemos causar una hipercoagulación, una hipertrombosis, ¿vale? Para evitar ese problema, aunque al médico se le olvide que tendría que decir para infusión endovenosa o para venoclisis, le pone para IV y asume que la persona sabe que se tiene que disolver en la solución general, que jamás se va a pasar directo en vena, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Es así, pongan una nota con focos rojos para que no se les vaya a olvidar, porque ya ha habido muertes por eso, por negligencia. ¿Dudas hasta ahí? No está en la tablita la unidad, ¿vale? Y hay una última unidad pequeñita que se llama partes por millón. Las partes por millón generalmente es un miliequivalente, son 1000 partes por millón, ¿vale? Y esas partes por millón se utilizan para la administración de neonatos, de pacientes recién nacidos. No tenemos unidades de medida para poder dosificar en enfermería ni en medicina,
y entonces se le solicita a un químico farmacobiólogo que le demos una tabletita o el medicamento y él con unos aparatos especiales divide el medicamento y nos manda ya las dosis hechas en en partes por millón. En partes por millón. En homeopatía sí utilizamos partes por millón, las trabajamos con gotas y las diluimos y las diluimos y las diluimos en agua con alcohol hasta que se convierten en partes por millón y ahí las conocemos como CC, pero solamente en los globulitos homeopáticos, ¿vale? Por ejemplo dice árnica, dele 20 globulitos de árnica a la 30 cc cada 8 horas. Esas cc son partes por millón, pero es para homeopatía. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas, no? Los miliequivalentes se abrevian MEQ y las partes por millón ppm. MEQ con minúsculas y ppm para partes por millón. ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces casi todos los electrolitos como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio se administran o vienen diluidos en miliequivalentes porque cambian la estructura molecular de la célula y pueden causar muerte. ¿Vale? Bien, dentro de las unidades de volumen vamos a tener como unidad base a litro y bueno, pues un litro tiene 1000 mililitros. Las soluciones para venoclisis, el volumen más alto es de 1000 mililitros, es la solución más grande que nos vamos a encontrar. De ahí hay de 500, hay de 250, hay de 100, hay de 50, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a administrar de medicamento, pero el volumen más alto es una solución de 1000, ¿vale? Ya de manera posterior hay soluciones dializantes que vienen hasta de 4 litros, ¿vale? Pero 3.8, 3.2, 3 litros, pero endovenosa la más alta es de 1 litro, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Vamos bien? ¿Ok? Después de litro tenemos una unidad que se llama mililitro, que también es igual a 1 centímetro cúbico o 1 cc. Y a veces el médico nos dice, por ejemplo, nos dan un frasco multidosis de vitamina B que trae 10 mililitros y nos dice póngale 1 centímetro cada tercer día, ¿vale? Es 1 mililitro o 1 centímetro cúbico, ¿vale? Para que de repente no nos agarren ahí en curva, ¿vale? ¿Dudas, no? También tenemos los que se llaman microlitros, que son 1000 unidades, es partir 1 mililitro en 1000 partes, ¿vale? Que es un microlitro. Y tenemos también una unidad que usamos mucho para el diagnóstico de la glucosa que se llama decilitro, que es más o menos un tubo de 10 mililitros de sangre, es un decilitro. Y esa es la unidad de medida que utilizamos para el glucómetro. Cuando ahí dice 70 miligramos por decilitro, quiere decir que aunque le tomemos una gotita al paciente, la unidad de medida está a base de 10 mililitros de sangre del paciente. Entonces de repente van a encontrar ese nombre de decilitro, que es el equivalente a 10 mililitros en volumen. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, y tenemos también algo que se llaman décimas de mililitro en las jeringas para inyectar, sobre todo la de 3 mililitros, trae entre el 0 y el 1 mililitro 10 rayitas. Cada rayita es una décima, ¿vale? Está partido en mililitro en 10 y entonces cada rayita es una décima, ¿vale? Y es igual a 0.1 de mililitro para que vayamos colocando bien los decimales para los volúmenes. Y la otra unidad de medida que tenemos se llaman unidades internacionales. Las unidades internacionales son una centésima de mililitro, así como en los microlitros el mililitro se parte en 1000. En la unidad internacional o en el centilitro se parte en 100. Las jeringas para insulina, cada unidad internacional es una centésima de mililitro, es un mililitro partido en 100, ¿vale? Hasta ahí estamos bien, y de hecho son las unidades más pequeñas que podemos dosificar con una jeringa, los centilitros o unidades internacionales. ¿Dudas hasta ahí? A veces a los pacientitos les vamos a tener que dosificar jarabitos, etcétera, etcétera. Pues
pues ahí vienen las equivalencias. La cucharadita cafetera es un equivalente a 2.5 mililitros. La cucharada postrera es de 5 mililitros. La cucharada sopera es de 10 a 15 mililitros, dependiendo del tamaño de la cuchara, porque hay cucharas soperas moderadas y hay unas muy grandes, ¿vale? Y tenemos también que las gotas son iguales a 0.05 de mililitro, y que son las microgotas, más o menos es igual a 3 centilitros, ¿vale? Son milésimas de mililitro. Mientras en uno son centésimas, en el otro son milésimas, ¿vale? Y tenemos que un gotero estándar tiene 20 gotas. Y nosotros, el médico nos dice, ¿sabes qué? Al niño le tocan 2 gotas por cada kilo de peso, o al ancianito le tocan dos gotas por cada kilo de peso. En lugar de contar 20 gotas, cuento 1 mililitro y le paso 1 mililitro, porque ya sé que 20 gotas son iguales a 1 mililitro. En el gotero del adulto, cuando vemos venoclisis, tenemos diferentes goteros para adulto. Tenemos 20 gotas, 30 gotas, 15 gotas, 17 gotas. Y para el niño siempre van a ser 60 gotitas, que es porque son microgotitas, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Dudas, no? Es más o menos todo lo que explica esa tablita. Y ya sabemos entonces dónde vamos a utilizar, ¿vale? En la jeringa para insulina vamos a utilizar las centésimas de mililitro, y en las jeringas de 1 a 3 mililitros vamos a ocupar las décimas de mililitro, ¿vale? En el caso de las jeringas a partir de la de 5, 10, 20, 30, 50 o 60, que son los volúmenes más altos que tenemos, cada rayita vale 2 décimas, ¿vale? Para que tengan cuidado con la dosificación. Porque igual y pudiéramos pensar que cada rayita vale 1, y no. Entre el 0 y el 1 hay 5 rayitas, que significa que 5 por 2 son 10, cada rayita vale 2. ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Todo correcto? La que sigue, por favor. Bien, ahí ya vimos un poquito de las conversiones, para que más o menos identifiquemos. De todas maneras, la mayoría de los medicamentos que son como en suspensión o jarabe, traen un vasito dosificado, y ahí le podemos dar. Hay algunas personas a las que se les complica porque su mandíbula ya está muy trabadita y demás, entonces es mejor tomar los dosificadores para medicamento, que es como una jeringuita, pero no tiene para embonar aguja. Cargamos ahí el medicamento, lo introducimos hasta la base de la garganta y lo deslizamos lentamente conforme vamos viendo que lo puede tragar. Tampoco se trata de meterlo todo, porque se puede ir. Recuerden que tenemos una valvulita que es la epiglotis, y esa nos puede tapar hacia el estómago o nos puede tapar hacia la vía respiratoria. Si está tapada la vía respiratoria, pues va a pasar hacia el estómago, pero si se destapa, se puede ir el medicamento a los pulmones. Hay que tener cuidado también con eso, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? La que sigue, por favor. Más o menos es lo que ya vimos, un poquito, ahí aguántame también. Bien, ya habíamos visto que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, que una gota normal es igual a 3 microgotas, que un mililitro o centímetro cúbico es igual a 20 gotitas, que es el gotero estándar, y un mililitro también es igual a 60 microgotitas, que es lo que habíamos visto que les decía que es en los goteros, pero de venoclisis adulta o infantil. ¿Me detengo tanto? Sí, hija, no escucha, o si escucha, a ver que te vuelva a confirmar. No, ¿ya nos escuchan? Sí, ya. Ok. Ups, sí, se perdieron un buen. Bueno, lo tengo grabado. Se les paso. Se los enviaron, por favor. Sí. Bueno, entonces dile que ahí está está iguala, o sea, se les va, ahí se va viendo, ¿no? Se conectó Naye, ¿cuántos tienes ahí, Jenny? Aprovechando. Olga, Carla y Virginia. No, entonces no. ¿Listo? Para la fórmula para el cálculo de velocidad de goteo, ya sabemos que el equivalente de 1 hora son 60 minutos. En la primera formulita, recuerden que es cantidad de solución entre el número de horas, y luego el resultado que nos sale es entre 60
porque una hora tiene 60 minutos. Y vamos poniendo las unidades de medida y nos van saliendo, por ejemplo, en mililitros por minuto, y al final el resultado ya en gotas por minuto, ¿vale? Tenemos que ir haciendo las conversiones. Esa tablita no la van a pasar al grupo. Está en La la presentación. Ah, vale. Sí, está en la presentación. Vale, dudas entonces hasta ahí, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. La que sigue, por favor. Hay medidas especiales para algunos medicamentos, como es el caso de la penicilina. La penicilina es un antibiótico de la familia de los que decimos que llaman betalactamínicos. Los betalactamínicos son compuestos que destruyen la membrana celular de la bacteria y esta se muere por deshidratación debido a que se ataca primero la membrana externa y luego el núcleo, ¿vale? Entonces hay varios medicamentos que se agrupan dentro de los betalactamínicos y primero una es la familia, que son las penicilinas, y el otro es el grupo, ¿vale? Entonces es un medicamento que es de la familia de las penicilinas, pero del grupo de los betalactamínicos, ¿vale? Si varios medicamentos destruyen a la bacteria igual, que atacan la membrana celular y se les sale el contenido del interior, decimos que son betalactamínicos, ¿vale? Por sus características, y tienen una unidad de medida, que son las unidades internacionales, ¿vale? En el caso, perdón. Ya se volvió a dejar de escuchar. A ver, ¿otra vez? ¿Ya? ¿Ahí ya se escucha? Sí, pero de repente se vuelve a cortar. Okay. Pues yo creo que ahí sería cuestión de Entonces, su internet, ¿no? Más bien. No, creo que ¿No? sí es el nuestro. Voy a ¿Sí es el tratar. nuestro? Ok. Bueno, me avisan, por favor. Voy a tratar de evitar y estar al pendiente de eso, ¿vale? Pero igual si dejan de escuchar, nos avisan. Aunque sea en el grupo, diles si Ok. Vale, vuelvo a repetir entonces, decíamos que estamos proyectando un medicamento que se llama penicilina, es de la familia de las penicilinas y es del grupo de los betalactamínicos. Tiene una particularidad, se dosifica en unidades internacionales, ¿vale? Y ustedes van a ver que dice, por ejemplo, penicilina de 400,000 unidades, de 600,000 unidades, 800,000 unidades, y hasta 1,200,000 unidades, que es la benzatínica. Y tenemos en hospital, solo para uso hospitalario, una que se llama sódica cristalina de 1,000,000 y sódica cristalina de 5,000,000, que son las únicas que se pueden aplicar intravenosas. Todas las demás son intramusculares porque causan parálisis, ¿vale? Normalmente si nosotros ponemos una inyección de penicilina en el glúteo, debemos de verificar siempre que ponemos una inyección, jalo el émbolo atrás, veo que no hay sangre dentro de la jeringa, o sea, no estoy en una vena y administro el medicamento. Si yo estoy jalando el émbolo y sale sangre y decido inyectarlo, estoy cambiando la vía de administración de intramuscular a intravenosa y el medicamento no está diseñado para esa vía y el paciente empieza, no puedo respirar y podemos causar un daño importante, ¿vale? O incluso un estado comatoso, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? En cambio, en hospital tenemos penicilina sódica cristalina de 1,000,000 de unidades o de 5,000,000 de unidades, que se utiliza para enfermedades muy graves como la sepsis puerperal o como una septicemia, una bacteria que ya nos invadió la sangre por algún proceso infeccioso, que una herida se abrió, por ejemplo, que operaron y se abrieron los puntos y pasó una bacteria a un vaso sanguíneo y se empezó a diseminar, eso se llama sepsis o septicemia. Y en ese tipo de enfermedades se utiliza la penicilina de 1,000,000 o de 5,000,000. No es de uso comercial, es difícil que vayan a la farmacia y digan, véndame una penicilina de 1,000,000. Eso no existe. Para el mercado común no, pero en los hospitales sí es de uso regular, ¿vale? Y son las únicas dos que se pueden usar intravenosas. Y vienen en esas unidades, que son unidades internacionales. Pero no es una unidad de volumen como la que acabamos de ver, que decíamos que una unidad internacional para los mililitros son las centésimas de mililitro y son las de la jeringa de insulina. Esta es una unidad de peso. Así ya la dosifican los farmacéuticos que venden la penicilina, ¿vale? No tenemos que hacer ninguna conversión de nada. Es la presentación como viene el fármaco. ¿Dudas hasta ahí? Para que no haya confusión entre una unidad internacional y la otra. Esta es de peso y la otra es de volumen. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? También
Las hormonas, como es el caso de la insulina y la eritropoyetina, se administran en unidades internacionales, pero esas específicamente son unidades de volumen y con la jeringa de insulina. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien. Ahí me va a decir, es una penicilina de 400 unidades o de 40 unidades o de 100 unidades y el médico es el que me dice cuántas unidades le voy a administrar y ahí el equivalente en líquido es que cada rayita es una unidad internacional, ¿vale? Y si me dice 15, pues le pongo 15 unidades y no tengo que hacer ninguna conversión. Solo calcular el volumen correcto en la jeringa y administrar de forma correcta. Ya con los que vimos lo de administración de medicamentos les comentaba que hay algo que se llama calibrar. El calibrado es saber cuánto le tengo que poner de más a una dosis para dar la dosis correcta. Las jeringas que no tienen aguja fundida, que hay que intercambiar la aguja, que la mayoría de las de insulina cuando tenemos que administrar de un tapón de goma y es una aguja hiper delgadita, la podemos despuntar, doblar o hasta romper, entonces generalmente se carga con una jeringa gruesa, una aguja gruesa y luego ya se pone una agujita de insulina y entonces se calibra entre 6 y 8 unidades más, quiere decir que si le voy a poner 15, le tengo que sumar 6 a 8 más porque entre el cuello de la jeringa donde embona la aguja se va a quedar ese medicamento y jamás se lo voy a pasar al paciente, ¿vale? Entonces mi dosis quedaría incompleta. ¿Dudas hasta ahí? Entonces primero me dan mi instrumento de medición, voy a tomar mi jeringuita y voy a calibrar con agua destilada para que no se eche a perder la jeringa y la pueda usar para mi paciente. Veo, cargo los 15 y le inyecto hasta el fondo y luego vuelvo a jalar el émbolo, el líquido que se haya quedado ahí, veo cuánto es y ya sé cuánto es lo que le voy a poner de más para que de verdad le esté pasando la dosis correcta. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuál era el otro medicamento aparte de la insulina? Las hormonas se llama eritropoyetina. Hay muchos hormonales, la dimetilprogesterona y todos los estradioles. También se administran en unidades internacionales con jeringa para insulina. Gracias. De nada. La eritropoyetina, ¿para qué sirve? Es para los insuficientes renales o para la insuficiencia del riñón para producir la hormona. Para producir hemoglobina, bueno, más bien para que el glóbulo rojo sea rojo, necesita una proteína llamada hemoglobina. Y la hemoglobina se construye con 3 cosas: oxígeno que respiramos, hierro que consumimos en la dieta y eritropoyetina que producen los riñones, que es una hormona. Si alguno de esos 3 elementos no está, se produce primero anemia y después varía, va evolucionando hasta que se convierte en leucemia. Entonces esa la mandan regularmente para la anemia, ¿verdad? Para la anemia, pero principalmente para el paciente que es insuficiente renal, que su riñón ya no tiene la capacidad de producir eritropoyetina y por lo mismo le está dando anemia. O que tiene cáncer en la sangre, en alguno de los elementos, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. ¿Vale? ¿Cómo se dijo eritropoyetina? Eritropoyetina, con Y. Si la escribe con doble L viene del pollo. Es con Y, eritropoyetina. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Todo bien? La que sigue, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando en línea? Sí, Ok. sí, escucha. Vale, gracias. Sí, la estoy escuchando. Y bueno, pues dentro de las órdenes médicas nos van a dar un horario de administración de medicamentos, ¿vale? Y bueno, los horarios de administración de medicamentos van a depender del tiempo de vida útil del fármaco, ¿vale? Nuestros medicamentos alcanzan una impregnación en el hígado y en la circulación sanguínea, así como en el órgano que lo requiere, ¿vale? Cuando eso alcanza a impregnar todo el organismo, se conoce como niveles séricos del medicamento o fármaco en el tejido vivo, ¿vale? Un medicamento que estaba en un frasquito y que estaba inerte, pasa a nuestro organismo y el hígado lo transforma en material vivo que va a empezar a circular en nuestra sangre y a formar parte de nuestros órganos y tejidos. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, cuando eso sucede, que es más o menos en la tercera dosis del medicamento, o sea, me tomo la primera y como que no sentí que me hizo nada, me tomo la segunda y como que ya me estoy sintiendo mejor, y en la tercera ya me siento casi bien, digo, no, pues porque esto hizo magia, porque yo ya no me siento mal, porque ya alcanzó a impregnarse. Dijimos, el hígado tiene una reserva, está circulando en sangre, y el órgano que estaba lastimado o dañado ya tiene medicamento suficiente, alcanzó una impregnación en niveles séricos. ¿Hasta ahí estamos bien?
¿Dudas, no? ¿Todo correcto? Bien, para que eso suceda, los medicamentos tienen algo que se llama vida útil. Quiere decir que hay medicamentos que son de liberación prolongada y me los tomo cada 24 horas. Como las inyecciones intramusculares de antibiótico, por lo general, si la infección no es muy grave, me dan una al día, cada 24 horas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a tener una impregnación y va a alcanzar niveles séricos por 24 horas. Después de las 24 horas, cuando inicia el siguiente ciclo de 24 horas, va a bajar la efectividad y me voy a empezar a sentir mal porque no me pusieron mi medicamento a tiempo. Y los niveles de impregnación bajaron y las bacterias se pueden empezar a multiplicar. Por eso es muy importante seguir estrictamente el horario de administración de los fármacos, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo correcto? Bien, entonces para administrar un medicamento y determinar un horario de administración nos vamos a ir a la vida útil del fármaco y también a la absorción del paciente. Hay pacientitos que si no tienen buena ultrafiltración renal, los medicamentos, aunque su vida útil baje por no dañarles el riñón, los damos más lejos, ¿vale? E igual también podemos acortar los tiempos. Por ejemplo, un niño puede tener fiebre o un adulto puede tener fiebre y le dieron el medicamento cada 8 horas, pero a las 6 horas ya tiene fiebre otra vez, entonces lo acortamos a cada 6 horas porque la utilidad del medicamento en el cuerpo está disminuida, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Entonces eso es lo que determina que utilicemos cada cierto horario y casi siempre es cada 8 horas, pero no regularmente. Eso depende mucho de la vida del fármaco. La amoxicilina, por ejemplo, de simple de 500 miligramos, sí se da cada 8 horas, pero la de 875 por 125 con ácido clavulánico se da cada 2, porque como viene sumado otro medicamento, para no recargar ni al hígado ni a los riñones, entonces la damos cada 12 horas, que es el tiempo que tiene de vida útil en nuestro organismo ese medicamento, ¿vale? Y eso ya está en un libro grande que, de inicio se llama Farmacopea, que es toda la investigación que hacen los laboratorios y que entregan a la Secretaría de Salud para que les den una licencia para poder vender los medicamentos. Y ya a nosotros nos dan algo que se llama PDFs o PLM o DFs que nos permiten consultar el medicamento, sus características y la vida útil del fármaco en nuestro cuerpo, ¿vale? Maestra, pero también ya hay hay de 500. ¿Qué? La amoxicilina con ácido clavulánico y eso viene para cada 8 horas. Sí, pero es pediátrica. No. ¿Cómo crees? Sí. Pues Está se la supone... presentación de 875, la de 500. Igual la de esa nueva generación. Cada Porque, 8, ajá, la de 875 cada 12. pues ahí sí yo les recomiendo que si la utilicen un protector gástrico, porque el ácido clavulánico es un fármaco altamente agresivo para el organismo. Por eso es que no se había tomado la decisión de producirlo cada 12 horas. Yo como tienes farmacia, ¿no? Ajá, yo Sí. los médicos los Ujú, recetan sí, así claro. cada 8. Pero sí les tienen que, dos indicaciones. Una, el ácido clavulánico causa reacción con el calcio de la leche. Entonces la mayoría de las mamás dicen, le voy a dar un vasito de leche Y para luego se que los el recetan estómago... hasta los niños de 9 años, estoy viendo que le están recetando la de 500, la combinada, Ujú. cada 8 horas. Y también a los adultos. Es decisión personal del médico. Sí, Él debe de cada valorar cuál es la razón por la que elige, pero yo les doy indicación. Con respecto al uso del ácido clavulánico, la amoxicilina, ¿vale? La que sigue entonces, por favor. También otra cosa importante, a veces los medicamentos los piden que sea antes de los alimentos, inmediatamente que me lo tomo e inmediatamente tome el alimento o después de los alimentos. También el médico nos tiene que decir, mándeme amor, sí, estoy antes de mi alimento me tomo el medicamento o durante la alimentación, con el primer bocado. La carbosa, que es un medicamento que es de nueva generación, bueno, en teoría de nueva generación para el control de la glucosa, se toma el primer bocado del alimento, lo empiezo a masticar y enseguida me tomo la carbosa para que se mezcle bien con el alimento y nos ayude a procesar los carbohidratos y no se conviertan en azúcar elevada, ¿vale? Y hay medicamentos que tenemos que esperar de 15 a 30 minutos antes de comer el alimento y hay otros que hay que esperar hasta 1 hora para tomarse el medicamento después de haber comido. Y hay un medicamento que se utiliza para el para el control de la absorción de calcio, que tenemos que hacer en ayunas. Se lo toman y a partir de ahí o están sentados o parados y no pueden acostarse de nuevo ni nada porque es un ácido muy fuerte
y se le hace un descilco, tienen que, puede generar un reflujo y una quemadura por acidez en todo el tubo superior, ¿vale? Entonces ahí sí hay que seguir muy bien las indicaciones del médico y también verificar, muchas veces uno abre la cajita y busca el instructivo y en la cajita dice consulte el instructivo impreso en el interior de la caja, o sea que hay que abrir la caja, desdoblarla y en la caja está impreso, no trae la hojita aparte y a veces le pegan ahí y le sacan, pues es que no trae instructivo. Trae un instructivo de dónde está el instructivo, trae una leyenda que dice abra la cajita, o sea el instructivo está impreso adentro de la caja y uno al pensar adentro dice, pues trae un papelito, no hay que abrir la caja y en el lomo de la caja de adentro ahí trae el instructivo impreso, ¿vale? Para que no nos pasen cosas feas. ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Vamos bien? Bueno, no ponen el horario. ¿Cómo? Cuando no le ponen el horario. Pues sí, Bueno, es que ahí la señora tiene que ver ahorita con lo que vas a enseñar, ¿no? Bueno, les comento tantito, con respecto a lo de los medicamentos, les comentaba eso. Casi siempre, por institucionalidad, la mayoría de los medicamentos se inician a las 8 de la mañana. Y si son cada 8 horas, el que sigue es a las 16 horas y el que sigue es a las 24. Entonces se asume que conocemos ese tipo de manejo de horarios y no nos ponen, si nos ponen cada 8 horas, no nos dicen inícielo a tales horas. Se asume que el trabajo empieza a las 8 de la mañana, entonces el primer medicamento a las 8, el que sigue a las 4 de la tarde y el que sigue a las 24. Digo, a las 6 de la tarde y a las 24. Hasta ahí estamos bien. Es por la utilidad. Bueno, el paciente fue a ver al doctor y nada más le puso, haga de cuenta, lo que dices ahorita, no, amoxicilina, nada más puso 1, rayita 0, rayita 0, o sea, no. Sí le puso el horario. Si le pone 1, 0, 1 es mañana, tarde y noche. En la mañana sí, en la tarde no y en la noche sí. Cada 12 horas. Sí, bueno, De todas maneras, chicos, ahorita antes de que lleguen a su casa, les mandamos las diapositivas, todas se les van a enviar, pero porque creo que la de la vez pasada no se la enviamos, ¿no, hija? Porque estaba en tu computadora. Bueno, la cuestión es que si no, ahorita se las enviamos otra vez, ¿vale? Sí, cuando les pongan así es o desayuno, comida, cena, o mañana, tarde y noche, entonces ahí les está diciendo a qué hora sí y a qué horas no. Si no viene por horario, viene así. sí se les envió, los que no se les envió fue de las auxiliares. No, sí es que algunos médicos todavía ponen esa guía. Es una guía de medicamentos, no le ponen cada 8 horas, pero nos ponen así. Sí, a ver, nos ponen así, uno y otro. Sí, por favor. Sí, nos ponen una rayita y una rayita, quiere decir que es 3 veces al día o cada 8 horas, ¿vale? No, pero está bien, mira, aquí está bien lo que tú dices, porque si tú no lo sabes, qué bueno que lo preguntes, porque para nosotros podría ser muy tonto, ¿no? Ay, qué tontería lo que dice. No, pero si no lo sabes es bien cierto. ¿Quién es más tonto? ¿El que se queda callado o el que pregunta? Y otra cosa que usan mucho es esto. Ajá. Es buena pregunta, no tengas con la duda de... No se escucha. Espérense tantito. Casi siempre ponen un guioncito, ¿vale? A veces ponen así o ponen un guioncito en medio. Si dice DU es una sola vez. Dosis única. No le vamos a dar más. Por eso ya no hay otra indicación acerca de ese medicamento. Solo se le dio en esa ocasión y se acabó. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, hay un cambio de turno y la compañero o compañero que estaba no anotó si le había dado el medicamento o no. Entonces hay dos cosas feas que se pueden hacer. Una es darle el medicamento y que algo salga mal. O sea, como no está indicado ahí si se lo dio o no se lo dio, yo puedo asumir que no se lo dio y se lo doy. Y se duplica el medicamento. Y si es un medicamento que es de empleo delicado, se puede poner mal el paciente. ¿Vale? Y lo otro feo que puedo hacer es dejarlo 1 o 2 horas sin medicación. Cuando empiece, ay, es que me duele, ay, señorita, me duele, pues no se lo dieron. O sea, ya pasaron 2 horas, bajó la efectividad del fármaco. Y sí, en teoría es feo, pero es más seguro. O sea, si es un medicamento como por ejemplo nalbufina, que es de empleo delicado, que puede deprimir el sistema nervioso, ya le dieron su dosis pero no la anotaron y yo no sé si se la vuelvo a dar,
se deprime. Sí. Le puede dar un coma, que es grave. Si no sé, mi compañero se fue y no anotó, me puedo esperar 1 hora, 2 horas. Cuando empiece con el dolor, digo, no se lo dio. Si se lo hubiera dado, no tendría dolor. ¿Vale? Y en teoría es doloroso para el paciente, pero es más seguro a que se replique la dosis. ¿Vale? Esas son las 2 cosas feas que se puede hacer cuando alguien olvidó hacer su trabajo. Ese es el problema, que se nos olvidó hacer el trabajo. Otra cosa que hacemos es que mientras el paciente no tenga olvidos, es decirle, le voy a dar su medicina para esto. O sea, le toca su medicina para el estomaguito, le toca su antibiótico. Y así, si yo llego y le digo, oiga, no sabe si el compañero que se fue le dio su medicamento. Sí, me dijo que me iba a dar el del antibiótico o el del azúcar. Y así, sí, estamos bien hasta ahí. Y ya el mismo paciente o el familiar hace testimonio. Pero lo ideal es que lo debemos de anotar en nuestra bitácora de todos los días. Si por alguna razón nos fuimos y no lo hicimos, hablar por teléfono. Sabes que se me olvidó anotar esto, pero sí se lo dije. No se lo voy a saber. Hasta ahí estamos bien. Es ser responsables. ¿Dudas, no? ¿Está correcto? Va. La siguiente que era, maestra, después de Después de dosis única, que era la siguiente. Después de dosis única es a dosis de respuesta. Ah, ya. ADR. A dosis de respuesta. ¿El nombre ese? Yo no hemos dicho. Suelen hacerlo. Por ejemplo, en la dosis de respuesta puedo cargar un medicamento fuerte en 20 mililitros. Y le paso 1 mililitro y lo dejo tantito. Dejo pasar unos 10, 15 minutos. Ya se le compensaron todos los síntomas, no tiene dolor. Ya no le paso lo demás. Nada más esa dosis de respuesta. Eso se hace mucho con los recién nacidos, porque a veces podemos sobredosificar. Les mandan medicamentos muy fuertes y de pronto le pasamos porque el doctor dijo toda la dosis, pero ahí si en la notita decía dosis de respuesta ADR, quiere decir pásale tantitito, dilúyelo mucho y pásale tantitito. Cuando ya no tenga la molestia, si te sobró medicamento ya no se lo pases. Hasta ahí nada más. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Bien, ahí tienen una fórmula un ejemplo de fórmula de regla de 3. Que recuerden que tenemos 3 datos conocidos y un dato que es una incógnita, es algo que no conocemos, ¿vale? Y tienen un ejemplo, ese que hay que administrar gentamicina de 20 miligramos intravenosa cada 6 horas y que uno hay que recordar que la ámpula de gentamicina tiene 80 miligramos y está diluida en 2 mililitros, ¿vale? Que esa es la presentación que le llamo yo. ¿Puedo borrar por aquí tantito? No sé si tengo espacio. Sí, o le tengo saco foto y espacio. ya lo borras todo. Bien, en ese tipo de fórmula nos está marcando que hay que poner 20 miligramos. Ahí tienen una escala que nos dice que DD, que es el primer dato, es la cantidad que se tiene que administrar, que son los 20 miligramos, ¿vale? Y luego el DM, que es el dato inferior, dice que es la cantidad en miligramos total que trae el medicamento. Y el BM es el volumen, en qué volumen se encuentra diluido, que son en ese caso 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces pongo en la parte de arriba la dosis que tengo que administrar, en la parte de abajo tengo que poner la cantidad de medicamento total que trae la presentación, después el volumen de la presentación y empiezo a hacer mis divisiones. Esa rayita es una división, entonces voy a dividir 20 entre 80 y el resultado lo voy a multiplicar por 2. 20 entre 80 me tocó 40 y luego cuando lo corro todavía ahí y al final divido entre 2 y me toca 0.5 miligramos, o sea, partí la ampolleta en 2, ¿vale? Se me hace como que un poquito más rebuscada, a mí me enseñaron una forma muy fácil. Y nos decía que nosotros alineamos las mismas unidades de medida, ¿vale? Tengo mi presentación primero, que es de 80 miligramos, y el volumen, que es de 2 mililitros o 2 cc. Abajo alineo, no lo puedo poner aquí porque estos son mililitros y estos son miligramos, entonces busco que sea la misma unidad de medida y se hacen productos cruzados. Multiplico 20 por 2 y lo divido entre 80. ¿Vale? Si estamos bien hasta ahí, entonces 20 por 2 me toca 40 y luego divido 40 entre 80 y me toca igual a lo mismo que allá, 0.5. ¿Sí estamos bien hasta ahí? A mí se me hace más fácil así, sin el tener que buscar cuál es el DDD, cuál es el DM, cuál es... Si estamos bien hasta ahí, la que ustedes quieran, todas las reglas de 3 se hacen así, igual.
para cualquier tipo de administración o cualquier regla matemática, así se pone, se alinea primero la presentación, cuál es como viene en la ampolleta, y luego la dosis que vamos a administrar, la ponemos alineando las unidades de medida y hacemos productos cruzados, ¿vale? Este por este, y luego este es multiplicación y el segundo es división. Y ahí ya me da el resultado directo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas no? Pero a veces en los libros de farmacología para enfermeras vienen así. Si no tienen dudas. Bien, bueno, pues hay unas que se conocen como reglas del yo, que son 4 reglas. Cuando nosotros somos los responsables de la medicación del paciente, entonces me cercioro de yo prepararlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué les comento? Porque, bueno, en su caso pues son a domicilio, pero en el hospital, por ejemplo, trabajamos en equipo. Y entonces llegamos todas las enfermeras y nos dicen, a ti te va a tocar leer todos los expedientes de los pacientes y hacer los cardex. Anotas en el cardex el nombre del paciente, el número de cama, qué medicamento, por qué día y a qué horas. Y se hacen unas fichitas chiquitas que se pegan en las jeringas, y a la jeringa le cargamos el medicamento correcto, la dosis correcta para el horario correcto, y lo ponemos en una charola. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Pero yo no lo preparé, yo lo voy a administrar, yo no lo preparé. ¿Por qué? Porque no me tocó esa área, a mí me tocó tomar las dietas. Entonces anoto el nombre del paciente, qué dieta es la que va a tomar, porque va a llegar nutrición y dietética y va a pedir las dietas. Y si yo lo hice mal, le van a tener una comida que no le toca. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces todas hacemos una parte del trabajo. Y si la compañera que capturó la información y pasó el cardex a la compañera que puso
las fichitas y que cargó los medicamentos y luego me entregan a mí la charola con los medicamentos para el horario para mi paciente, ahí pudo haber algún error humano y en algún momento alguien se puede equivocar y yo lo administro y la responsabilidad es mía, porque yo lo administré, aunque yo no lo haya preparado. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Hay compañeras que llegas al hospital y dicen, vamos a trabajar en equipo. No, a mí dime qué paciente me toca, yo preparo mis medicamentos. Dicen, ay, qué fresa, qué payasa. Es su responsabilidad. Entonces dice, como es mi responsabilidad, yo lo asumo. Y en otras cosas sí trabajo en equipo con ustedes, pero para la preparación de los medicamentos de mi paciente no. Porque como es mi responsabilidad, yo quiero saber que están bien. Y si hay un error, yo asumo la responsabilidad de ¿vale? Y se vale. Sí, a veces también se equivocan los medicamentos. Sí, sí suele pasar. A mí me tocó en alguna ocasión estando en hospital que había un metamizol sódico de color rosita que olía como a frambuesa o a cereza. La jeringa estaba toda escurrida por afuera y pegajosa y tenía aguja puesta. Y decía, y ve, era una suspensión de metamizol para dárselo a un bebé que se lo tenía que dar con jeringa porque escupía, pero no se le pone aguja ni le pones IV, porque eso es un jarabe. Entonces, si tú conoces los fármacos, dices, a ver, no, o sea, la ampolleta de metamizol sódico es transparente, no está pegajosa, y entonces dices, no, pues este no es. Y a veces sí decimos, a ver, yo no voy a preguntar quién fue, aquí lo dejo, perdón, a alguien le hace falta para su paciente 5 mililitros de metanol, y luego 5 mililitros, o sea, ¿cómo me vas a meter 5 mililitros de IV a menos que sea un adulto? Si es un niño, no. Normalmente la de 5 mililitros viene de 1 gramo, para un niño no es 1 gramo de metanizol. ¿Vale? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces, desde ahí dices, 1, son 5 mililitros, es mucho. 2, está súper pegajosa, huele como a jarabe de algo, entonces, pues no. Ponerle una aguja como para que le vas a inyectar en la boca con todo y la aguja, si está espeso, no, pues es un error gravísimo. Pero si tú no conoces el medicamento y te lo ponen ahí, dices, pues ahí dice que es intravenoso, yo no sé, estoy estudiando, vine a hacer mis prácticas, ahí me lo puso la enfermera, ella manda, yo obedezco, pues voy y lo inyecto. Va a haber una situación muy severa porque no está diseñado el medicamento para viajar en vena y el paciente le puede pasar algo grave. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces por eso es que hay que, mejor yo lo preparo. Si estoy consciente de que no confío en mi compañera, ya la vi trabajar y dice, nada, con permiso, yo mejor preparo mi medicamento y me quito de problemas, ¿vale? Que en el trabajo de hospital siempre trabajamos en equipo, o sea, hay que ser muy responsables. Les decía, puede ser que digas a cualquiera a las 2 de la mañana se le puede ir y decir, híjole, no estoy bien cansado, tengo tantos pacientes, ya me equivoqué. Se equivocó sin problema. La que lo preparó, me puedo equivocar yo que lo voy a administrar. No. Por eso verifico. Me fijo en el cardex del paciente, veo si es el medicamento, si es la dosis, si es el horario, si las características físico-químicas corresponden a las del medicamento. A veces hasta el olor, luego veces la penicilina es inconfundible, huele a penicilina. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Dudas, no? La que sigue es yo registro, ya preparé mi medicamento, ya lo administré, ahora registro que lo hice para evitar complicaciones, ¿vale? Y de manera posterior hago mi administración. Hay quien primero lo administra y luego registra, y hay quien registra primero y enseguida lo administra, ¿vale? Que deben de ir una a la par, ahí puede ser el 2 y 3 o 3 y 2, sin problema. Y si algo sale mal, yo respondo. Yo soy responsable. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas, no? ¿Qué sigue, por favor? Claves para la administración de los fármacos, ¿vale? Si ves bien, no te... Más o menos. Se las leo yo. Sí, gustas, sin problema. Ahora vamos a iniciar, antes de comenzar a tomar un medicamento, es que lo que platicábamos un poquito, hay cadenas farmacéuticas que utilizan los mismos colores para los fármacos, que es la caja morada, la caja blanca con letras moradas, la caja blanca con vivos verdes o verde agua, que son las líneas de medicamentos genéricos que sacaron los grandes laboratorios. Al ver que había mucha competencia con los genéricos y similares, dijeron, por ejemplo, Mead Johnson tiene la caja toda verde agua con líneas o listones de color azul más oscuro, pero todas las cajas son iguales.
Entonces eso para los adultos mayores es complicado porque a veces ellos se van porque, es que me voy a tomar el de la cajita morada, ahora me toca el de la rosita, ahora me toca el de la blanca, o el de las letritas de tal color. Entonces cuando ponemos una gama de colores donde todos los medicamentos tienen la misma presentación con respecto a la caja, el paciente se puede confundir. ¿Vale? Entonces lo correcto es ver cómo se llama el medicamento y preferentemente conocer para qué sirve, si es para su control de la presión, si es para el control de la glucosa, si es un medicamento para la diarrea, si es para la alergia, etcétera, etcétera, saber para qué sirve el medicamento. Y bueno, pues ya hay que también ver las formas del tratamiento de la enfermedad, si de verdad es forzoso el usar un medicamento o si de repente hay medicamentos que el paciente antes de ponerse la insulina primero se mide la glucosa, si requiere la insulina se lo pone, si su glucosa está entre el nivel normal o baja, no, se omite la dosis y se anota, se omitió porque el paciente en este momento está presentando 90 miligramos de glucosa y tiene indicado que solo si está arriba de 220, como no está en 220 no se la pongo y ahí la anoto, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Y antes de comer, si antes de comer le vuelvo a tomar la glucosa y ya se le subió, entonces sí, la dosis que omití en la mañana se la transfiero al horario de la comida, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Bueno, dice, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios y qué tengo que hacer si es que los observo? Ya vimos ahorita, si hay efectos secundarios, a veces es taquicardia, a veces es ansiedad, etcétera, etcétera. Si les da taquicardia, píldora mágica de sabiduría, café bien cargado, jugo de limón, adentro. Y rápido se corta la taquicardia. Adelante. Café soluble, bien cargado, unas 2 cucharadas cafeteras, cofeteadas de café, bien calientito. Le exprimen un limón completo y se les quita la taquicardia mágicamente. ¿Un limón, verdad, maestra? Un limón. Y 2 cucharadas de cafeteras, cofeteadas de café. De café soluble. Soluble. Mi consentido es el Nescafé, pero puede ser de cualquier marca. Maestra, ¿y cuando es la aspirina Protect con el limón? La aspirina Protect con limón generalmente es un anticoagulante muy potente, cuidado. La aspirina de 500 miligramos tarda aproximadamente la anticoagulación de 15 a 20 días. Hay quien se toma 2. Ajá. Y se las toman antes de la menstruación y sangran impresionante y preguntan ¿por qué será? Pues tomaron un anticoagulante. Exacto. Obvio. Sí, estamos bien hasta ahí. Entonces, hasta 5 días antes de la menstruación no tomar aspirina en ninguna presentación porque si no la hemorragia de la menstruación va a ser una llave de agua, ¿vale? Si estamos bien hasta ahí. Si son pacientes que por naturaleza tienen epistaxis, que les sale sangre por la nariz, tienen hemorragias, está prohibidísimo que tomen. O se toman el limón o se toman la aspirina, no los dos. El vinagre de manzana y la aspirina y el limón son anticoagulantes, actúan como anticoagulantes, adelgazan un poquito la sangre y bajan la coagulación. Atacan a las protrombinas, a los factores 12, 13 y 14 de la sangre, que son los que coagulan, se impide la coagulación correcta. Una aspirina de 100 miligramos, la anticoagulación dura 24 horas aproximadamente. Y la de 500 hasta una semana o 15 días. Varían en cada persona. Y ataca el hígado también, que es el que produce la coagulación. ¿Dudas hasta ahí, no? Ok, entonces si observan alguno de los síntomas, decíamos taquicardia, por ejemplo, que es un síntoma, el cafecito bien cargado, ¿vale? Cargado Y si tiene ansiedad, pues entonces lo ponemos a caminar, que no se duerma, y a hacer alguna actividad que mantenga su cerebro ocupado, como escuchar música o realizar algún tipo de actividad. No lo medicamos más. ¿Y qué tipo de ansiedad, mi? Pues en la medicamentosa, o sea, por ejemplo, como comentaba la maestra, no les avisan cómo se usa el parche de nalbufina o de buprenorfina, y entonces se lo ponen todo o lo ponen con cierta, pero dice, tiene dolor, tengo mucho dolor, perfecto, tu parche. En la mañana, otra vez tengo mucho dolor, pues ahí va el parche otra vez. No, y si van a empezar la taquicardia y luego, es que no puedo, y tengo mucho calor, y ahorita vengo, me quiero salir porque yo me siento mal, y es que nadie me hace caso. O sea, sí, ya. Paciencia, calma, y decirle, a ver, respira profundo, relájate, darle un tecito de hojita de naranjo, de azares, cosas así,
que nos ayuden a relajarlo tantito y espaciarle más las dosis del medicamento o hablarle al médico y decirle, a ver, ay, de casualidad habrá algo que usted no me haya dicho que yo tenga que saber porque se puso así, es normal que se ponga así. Sí. A mí me ha pasado mucho con mi hermana, que creo que la mayoría sabe que ella es paciente de cáncer, y de pronto le pasa alguna cosa, y yo ya sé. Y me dice, es que me siento así. Sí, pues es por la medicación, hermano, las quimios hacen eso. Sí. Luego ahí le pregunta al doctor, sí, ya lo esperábamos. Y pero no me dijeron. La verdad es que pensamos que a lo mejor no le pasaba. Obvio, ¿no? O sea, siempre hay que pintarle al paciente el peor panorama, y si no le pasa, qué padre. Pero al menos que sepa que si le pasa, no se angustie. Por eso ahorita que la compañera me dice, es que o sea, a ver, tomo salicilato del muco, sí. Ah, es un efecto secundario del pectorismo. Vale, ya, sin problema, ya está bien relajada, ¿no? No pasa nada, suele pasar. Entonces, siempre hay que explicarle al paciente y al familiar del paciente cuáles son los efectos secundarios del fármaco para que tampoco al familiar del paciente le dé ansiedad por ver si está pasando algo. Es parte de la medicación. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas, no? ¿Todo bien? Vale, muy bien. Y bueno, cuando algo de verdad sale muy mal, sobre todo en las alergias, sugerencia, no sugieran nada, valga la redundancia, no sugieran nada y no automediquen al paciente. Siempre pídanle, si tienen un contacto directo con un médico, que le hable el familiar del paciente o que les dé el número, ustedes le marcan, está en estas condiciones, ¿qué le hago? Usted, que si es el médico tratante, dígame a mí, ¿yo qué hago? Porque yo nada más voy a seguir las indicaciones de usted, yo no le voy a recetar nada ni le voy a medicar nada. Si es un bicarbonato, si es un carbono activado, sí, porque no hay efectos secundarios, pero si se trata de la necesidad de una medicación, entonces sí, tiene que ser una prescripción, por lo menos por vía oral, y ahí le anoto a mi bitácora. Se le habló al médico y dijo que le hiciera esto y esto y esto y esto, y quedó pendiente por firmar, o los familiares están enterados, y se acabó, ¿vale? Yo no lo hice por mi propia iniciativa, y si algo sale mal, la responsabilidad no es mía, es del médico tratante. No, y sí, así está mi paciente. Ella le duele todo. Si no le duele una cosa, le duele. Quiere que yo la automedique. No, vámonos al doctor, le digo, que le digo. Y me dice ella así, pues tú, ¿para qué me sirves? ¿No que eres enfermera? Sí, soy enfermera, no soy doctora. Exactamente. Y ya, ¿no? No me sirves para nada. No le voy a dar nada y me voy. Obviamente porque no tiene nada, ¿no? Ella ya no, nada más porque quiere estar tomando cosas, haciéndose cosas, ideando cosas. Entonces le digo, no le voy a dar nada y no tiene nada. Digo, y si en este caso, vámonos al doctor, yo le acompaño. Como no tiene nada, pues no. Pues no le mandan nada. No. Eso le pasa. Siempre ¿cómo se llama? Cebalín o algo, una pastillita de... Ah, ya los llaman placebos. Sí, son ¿Sí placebos. conocen los placebos? Los placebos son Son de pastillas de azúcar, azúcar. ¿no? Los de azúcar. Hay pastillitas que son de azúcar, y entonces ya empiezan, O ay, es que chocheala. no me has dado mi medicamento porque no sé qué. Ay, se me olvidó. Ahorita se lo sacas tu pastillita. Sí, así porque, híjole. Cómesela y le tomas la mano, le agarras el cabello y dices, ¿verdad que se le está quitando? ¿Verdad que se siente mejor? Sí, ya me siento muy bien. No, la mía quiere que Cuando todo están salga intravenosos los medicamentos, le preguntamos al médico, mire, ya se le dio su medicamento para el dolor, pero sigue refiriendo dolor, ¿qué hago? Le pongo otra dosis, se le adelanta, usted dígame, y nos dice, ¿sabes qué? Agarra tantita vitamina C con agua inyectable, ciérrale a la llave y se lo pasas intravenoso, le va a arder hasta la conciencia. Pero le vas a decir que es el mejor medicamento que hay en el hospital y que con eso se le va a quitar el dolor. Sí, para que... Se va a sentir muy bien. Y entonces te quedas tantito platicando con él y se lo pasas despacito. ¿Verdad que ya se siente mejor? Ay, no, sí está bueno. Sí, no sé. Dígale al doctor que muchas gracias. Agua inyectable con vitamina C. Y se acabó. ¿Por qué? Porque lo que a veces necesita el paciente es algo que se llama terapia afectiva, que a veces se nos olvida. Andamos para allá y para acá y pensamos que son mueblecitos que están ahí en parte de la decoración. ¿No? Hay que preguntarle cómo se siente, qué necesita, qué le duele, cosas como esas. A veces hasta con que los escuches y te pueden contar su historia 50,000 veces y te vuelven a decir lo mismo, pero necesitan ser escuchados. Y en esa parte ellos de alguna manera se sienten atendidos, se sienten cuidados y a veces es más efectivo que cualquier medicamento para el dolor. Así. ¿Vale? También se pueden dar, bueno, hay gotitas, ¿no? Así como decir que es una Sí, pastillita, sí, ¿no? son pastillitas de dulce. Ajá. Sí, son pastillas de dulce. Si no es diabético y además son chiquititas, puede ser, o igual y puede ser chochitos homeopáticos o gotitas, algún multivitamínico, polivitaminas en gotas de dulce en un vasito y tenga ahí está, y se acabó. Y con eso les ayudas a creer que les estás dando un medicamento. Pero aquí es la sugestión mental. Así como la mente nos puede enfermar,
porque hay gente que es miedosa y de repente entran y ay, oí un ruido, seguro que aquí espantan y tienen sí, estamos bien hasta ahí. Y llega otro y dice, ay, pues hay un ruido, pues sí, pero es que se mueve la cortina, pues que la puerta rechina. En mi caso, por ejemplo, mis niños dicen, es que hay un fantasma, porque en el baño las ventilas no cierran bien, entonces si no está bien cerrada la puerta rechina y se ve como que la van a abrir, como que alguien se quiere salir y ay, hay un fantasma, no hay nada. Es la ventila que está haciendo una corriente de aire. Entonces suele pasar con la sugestión mental. Entonces, si nosotros igual le decimos al paciente, ay, se ve usted bien mal, ¿qué le pasó? Y es, ay, ya hasta me estoy sintiendo mal, me veo pálido, ya no puedo respirar. Si estamos bien atentos, aguas con lo que decimos y la intención con la que lo decimos. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí, no? ¿Todo bien? Bueno, entonces, en el caso de que sí sea algo importante, por favor, acudan a su servicio médico de confianza, con quien ya tenga que sea un médico tratante. A mí de repente me han hablado y me han dicho, oiga, maestra, ¿qué le puedo dar a fulano de tal? ¿Tiene médico tratante? Sí, es una situación muy compleja. Yo no sé qué medicamentos tenga, no sé qué interacción pueda tener con lo que yo le pueda sugerir. Yo no soy su médico tratante. Primero habla con el médico tratante, coméntale cómo está y demás para que él tome decisiones. Ya si vemos una negación del paciente, entonces igual se le avisa a los familiares para que busquen alguna medicina alternativa que de preferencia se pueda administrar junto con la medicación del paciente para que no haga ninguna interacción, ¿vale? Y no le vayamos a hacer ningún daño. ¿Vale? Yo por lo general cuando les puedo sugerir alguna cosa casi siempre es natural, que sea natural para que no vaya a causar ningún problema. Que lo ideal es no sugerirles nada porque el médico tratante sabe, en teoría, por qué hace las cosas. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Y bueno, ¿cuándo y cómo debo de tomar este medicamento? ¿Qué dosis debo de tomar cada vez? Hay unos pacientes que son de acompañamiento, quiere decir que nosotros como personal lo único que estamos es ahí para verificar que se bañen, que coman, que se tomen sus medicamentos, porque ellos son en teoría autónomos, ¿vale? Y es importante que él se haga responsable de sí mismo hasta donde pueda, darle su pastillita, usted tómesela, yo le ayudo, yo le busco cuál es, yo se la doy, pero usted tómesela, ¿vale? Para que no pierdan toda esa autonomía. Y le explicamos, mire, este medicamento, su frasquito es de tal color, trae tantas tabletitas, las tabletitas son de este color, se va usted a tomar una en la mañana, pero de todas maneras yo estoy aquí para acompañarlo, para asistirlo, si gusta yo le doy su pastillita y usted se la toma, para que le tengamos conciencia de que se toma el medicamento. Si no, ya vemos que tiene algún problema neurológico, que se le olvidan las cosas, que no tiene la capacidad, entonces sí, yo me hago responsable de la medicación, leo, que si soy cuidador, decíamos, yo no medico nada, yo lo único que hago es decirle a los familiares, oiga, está aquí indicado que se le tiene que dar un medicamento, se lo da usted, se lo toma el paciente o yo le asisto para que se lo tome, ¿vale? Como cuidadores no administramos medicamentos a veces, a menos que nos digan que lo tenemos que administrar y haya una nota médica o de la compañera que sí es enfermera, que sabe lo del control y que nos dejaron el cuidado, ahí nos tiene que indicar qué medicamento, a qué horas y qué características tiene y para qué es, ¿vale? Porque solo somos cuidadores. Quienes ya somos enfermeros es otro boleto. ¿Dudas hasta ahí, no? Bien. Y bueno, pues lo que mencionábamos, si se debe tomar antes de los alimentos, de preferencia en ayunas, si se debe tomar junto con los alimentos, durante los alimentos, después de los alimentos, si tiene restricción que no se puede juntar con alguna cosa. Yo siempre me dicen, oigan, ¿por qué no nos dejan comer carne de puerco cuando tomamos antibióticos? Porque hay una proteína en la carne del cerdo que reacciona con las enzimas de los antibióticos y generan alergia o diarrea. Por eso no se debe comer carne de puerco cuando están con cualquier antibiótico, ¿vale? Entonces eso también hay que saber. Hasta ahí estamos bien. Dicen, es que me hizo daño el antibiótico, me lo tomé y me dio diarrea. ¿Y qué comiste? Pues taco de longaniza. Y de la longaniza porque puerco. Sería por eso. Pero el dañino fue el medicamento, no fue la carne de puerco. ¿Eso le van a mandar al grupo de apuestas? Sí. Vale, bueno, y ya cuando tienen ustedes los medicamentos, hay que hacer actualizaciones cada 24 horas o cada que haya una supervisión médica. Hay que revisar que todavía estén vigentes los mismos medicamentos. Si ya se cambió el tratamiento, entonces hay que revisar que todavía sea el que estaba o si ya se actualizó para no estar preparando dosis de un medicamento que ya no se va a utilizar, ¿vale? A veces el médico nos dice,
Si ya tiene compradas y le faltan 2 pastillas, esta es la nueva indicación, pero que se tome las que tiene restantes y cuando se acaben, entonces ya iniciamos con el nuevo medicamento, ¿vale? Entonces verifiquen siempre las indicaciones y si tienen dudas, pregunten. ¿Hasta ahí dudas, no? Bien, les comentaba dejar de tomar el medicamento. Los medicamentos que son controlados, siempre iniciamos con la dosis mínima hasta llegar a la dosis que el médico indique y cuando se quitan igual. Por ejemplo, si ya llegó una tableta y empezaron en 1/4 de tableta, les dicen, ¿sabes qué? 3 días se va a tomar 3/4 de tableta, le vamos a bajar 1/4. Otros 3 días ya se va a tomar media tableta. Otros 3 días ya se va a tomar 1/4 de tableta y otros 3 días más y ya adiós, ya nada. ¿Vale? Si estamos bien hasta ahí, los que son controlados. Algunos medicamentos sí, así lo cortamos de tajo, ya no se lo va a tomar y se acabó, sobre todo los antibióticos, ¿vale? Pero si es un medicamento de control, sí debe ser así como fuimos aumentando la dosis, hay que irla disminuyendo paulatinamente para que no tenga efectos secundarios, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Y si hay algún efecto que sea, por supuesto, bueno, en trabajo a domicilio, a menos que tengan 3 o 4 personas, como cuando había COVID, que eran hasta 5 o 6 miembros de la familia, verificar que sea el paciente correcto. Si es paciente único, pues no hay error, pero en hospital sí siempre tenemos que verificar que sea paciente correcto, que sea la dosis correcta, que sea la vía de administración correcta y que sea en el horario correcto, ¿vale? Y a esos los conocemos como los 5 correctos para la administración de medicamentos, ¿vale? Y bueno, luego vemos, para la preparación de medicamentos, además de los anteriores, se agrega verificar que esté dentro de la fecha de caducidad, que tenga las características físico-químicas que les había comentado. O sea, si nosotros sabemos cómo es una suspensión y cómo es en una ampolleta el mismo medicamento, decimos, a ver, perdón, este no es, ¿vale? Y preparar uno mismo el medicamento, registrar tanto el medicamento que se administró y a qué hora se administró, y hacer el registro uno mismo, ¿vale? Además de la administración. Y cuando se pone venoclisis, pues verificar que la velocidad de ejecución sea correcta, que hacemos nuestro cálculo de velocidad de goteo y calculemos el número de gotas correctas por minuto. Y además agregaría que hagan caso, o sea, si nosotros ponemos una tira horaria, ¿qué significa? Cada hora, cada hora. No es ya puse el suero, voy y me desaparezco y ya que se vaya a terminar mi turno, chin, se estancó la mitad y entonces tengo de 2. Si soy bien consciente, todavía tengo un poquito de tiempo y le abro tantito y dejo que pase solución, lo vuelvo a hacer a su goteo, pongo a hacer otra cosa, en 1 o 2 horas o media hora regreso y le vuelvo a abrir otro poquito para que se vaya poniendo al corriente, pero no así de, ay, chin, así como que nadie me ve, ya abro todo, le dejo pasar todo y luego ya lo pongo al corriente, ya mi horario, ya nos vemos y al rato el paciente ya le dio una embolia porque le dimos un buen de líquido a las arterias, se hipertensó, se le reventó un vaso en la cabeza. ¿Y qué le pasó? Pues quién sabe, yo no sé, ya cuando vi así estaba. ¿No? O sea, yo abrí la llave a todo lo que dio, el paciente se hipertensó y yo lo permití. Y no me preocupó que tuviera un efecto secundario, sino que no me fueran a regañar porque no revisé cada hora, por eso es tira horaria, o por eso tengo una maquinita que se programa cada hora. Si estamos bien así, hasta suena una alarma que me dice ya pasó 1 hora, o algo está mal, ve a ver. Qué bueno que tenemos ahora esas máquinas, pero cuando todavía son de bolsita, pues no hay nadie que nos diga, ahí va una burbuja, ya cuando sentimos, pues el paciente, si es una burbuja pequeña no pasa nada, pero si ya se acabó la solución y está empezando a pasar aire, pues ahí sí aguas, ¿vale? Hasta ahí estamos bien, dudas, ¿no? Y decíamos, lo otro feo que podemos hacer, que en teoría no es tan feo, es desconectar la solución, ponerle una jeringa de insulina, ordeñarle y sacar el exceso de líquido, volverla a colocar. ¿Qué va a pasar? Se va a deshidratar el paciente un poquito, le va a dar un poquito de hambre porque tiramos parte de su alimento y de su hidratación, pero no le va a subir la presión arterial. Y ahí poner en una balanza si por mi flojera, si por mi falta de compromiso con mi trabajo esto me pasó, ¿cómo lo voy a solucionar de la mejor manera? O ser bien consciente, si decías que compañera, la verdad es que se me atrasó la solución porque no me di cuenta que el paciente tenía el catéter en vena central y dobló el brazo y dejó de pasar la solución. Cuando yo me di cuenta ya se había estancado la solución. ¿Lo puedes ir poniendo a tiempo tú o qué hago? Ya ella nos dirá, le pongo una nota ahí que dice que la compañera lo entregó atrasado por una negligencia y ni modo, se anota en el expediente de la compañera que fue negligente en la atención de su paciente durante un turno de 8 horas, no se pudo dar cuenta que la solución se estancó. ¿Le creo o no le creo? ¿Qué estaba haciendo?
A veces es un turno muy pesado, tenemos pacientes intubados, tenemos muchas complicaciones y ahí se justifica. Soy yo sola, tengo 8 pacientes y todos están bien mal, no pude, o sea, la verdad no pude, bueno, pues sin problema, ponme mi nota de enfermería, pero yo también lo voy a poner, observaciones de enfermería, tuve una sola enfermera en el servicio para atender tantos pacientes y no me dio, lo siento, y se acabó. Si estamos bien hasta ahí, también se puede. ¿Dudas no? Y bueno, al final de cuentas, pues, saber el manejo de los medicamentos y si ocurre alguna alteración, cómo corregirlo. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí?